cordial saludo a toda la audiencia del país.com.co. Hoy en Protagonistas en Vivo con un invitado que ya habíamos tenido con anterioridad, pero que nos trae hoy una buena noticia. Germán Colonia, él es el rector del INTEP o UNINTEP, uno de los centros académicos ahora universitarios líderes en el norte del Valle, con una muy buena noticia. Rector, bienvenido. Gracias, José Luis, un saludo muy cordial. Sí, como usted lo dice, pues el Valle del Cauca y Colombia tiene una nueva institución universitaria a partir del 19 de junio, fecha en la cual el Ministerio de Educación Nacional expidió la resolución mediante el cual aprueba el cambio de carácter del INTEP, Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, que ahora en adelante se denomina Institución Universitaria de Roldanillo, UNINTEP. Hablándole a la gente del común, de la calle, ¿qué significa eso? ¿Que ya el INTEP, que era un instituto técnico y tecnológico, pasa a ser una universidad? ¿O qué significa grosso modo? Sí, José Luis. Pues en la educación superior en Colombia, en la Ley 30 de 1992, que es la Ley de Educación Superior, establece la tipología de instituciones que pueden ofrecer la educación superior en Colombia. Una de ellas, las instituciones técnicas profesionales, también las instituciones tecnológicas y las instituciones universitarias, universidades. Cada una de esas tipologías tiene también unos roles que cumplir. Por ejemplo, las instituciones técnicas profesionales, en su forma de nacer como técnicas profesionales, están habilitadas solo para ofrecer programas técnicos profesionales, que eso fue el INTEP cuando inició, solo programas técnicos profesionales. Después la ley misma permitió que las instituciones técnicas profesionales pudieran, a través de un proceso que se llama de redefinición institucional por ciclo propedéutico, sin perder su naturaleza jurídica como instituciones técnicas, pudieran ofrecer hasta el nivel universitario solo por ciclos. Y el INTEP, afortunadamente y para orgullo nuestro, fue la primera institución técnica profesional en Colombia en el año 2005 en ser avalada por el Ministerio para hacer la redefinición institucional por ciclo propedéutico. Quiere decir que desde ese año 2005 quedamos habilitados, siendo institución técnica profesional, para ofrecer hasta el nivel universitario, pero con una condición muy especial, solo por ciclos. Es decir, que el joven, para poder ser contador público nuestro, hasta ahora, debía de hacer primero técnico profesional, después tecnólogo y después profesional universitario. A diferencia de las instituciones universitarias que pueden formar los jóvenes como la universidad tradicional, a un solo ciclo, es decir, empezando de un primer semestre y terminando en un semestre décimo, y ahí obtener el título correspondiente. Entonces, ¿por qué es ventajoso para el INTEP y cuáles son los valores agregados de ser ya ahora institución universitaria? Porque las instituciones universitarias en Colombia pueden ofrecer, además de lo que ha estado ofreciendo el INTEP en todos estos años, programas por ciclos propedéuticos, pueden ofrecer programas de un solo ciclo, pero también especializaciones técnicas, especializaciones tecnológicas, especializaciones universitarias, y la Ley 30 dice también que hasta el nivel de maestría. Entonces las posibilidades que se le abren al INTEP en cuanto a diversificación de la oferta son muchas. Pero venga, esto no es como si fuera una varita mágica. Viene el ministerio y ¡tin! Ustedes son universidad ya, ¿cierto? ¿Qué se hizo para lograr todo ese proceso? Es decir, esto tiene una estructura, esto no está soportado sobre un papel, sino sobre un proceso. Sí. ¿Qué hicieron ustedes para lograr que un instituto como el INTEP se convirtiera en una universidad? Bueno, José Luis, yo creo que ese es un trabajo desde cuando se creó el INTEP, hace 47 años. Cuando se creó el INTEP, yo creo que en la mente de las personas que impulsaron la creación del INTEP estaba que Roldanillo, en primer lugar, tuviera una universidad. Ese era el tema. Por motivos de, digamos, de los elementos más importantes en el momento en la educación y de la forma como se puede presentar la propuesta enfocada hacia programas que tuvieran que ver con el sector rural,
con el campo, pues se privilegió la creación de una institución intermedia profesional, se llamó en ese entonces, dando como el concepto de la parte intermedia de que era como una pasarela entre el colegio y la educación superior. Ese era el alma de la concepción del INTEP. Sí, y así fueron creadas la mayor parte de las instituciones técnicas profesionales en Colombia, incluso casi todas tienen la misma edad, alrededor de 40 y algo de años. 47, 45 años. Sí. Entonces, con esa premisa se crearon estas instituciones, que fueran como un punto de encuentro entre la educación media y la educación superior, formando técnicos intermedios. Después se denominaron técnicos profesionales y las instituciones se denominaron técnicas profesionales. Pero en la categoría de instituciones universitarias, como te digo, le da una visión más amplia y una institución universitaria puede ofrecer cualquier programa de formación en educación superior de los que haya en Colombia. Cualquier programa es cualquiera: derecho, arquitectura, psicología, carreras de licenciatura, carreras en las ciencias sociales, carreras de salud. En algún día, con este rótulo de institución universitaria, el INTEC José Luis, no digo que de manera inmediata, ni siquiera mediata, pero a futuro, el INTEC pudiera tener ya está en su cabeza hasta medicina. Y en eso pues, tenemos que ponernos a trabajar y colocarnos metas para entregarles de verdad programas muy importantes a la región del norte del valle, y que los jóvenes no tengan que salir y buscar en los grandes centros poblados pues esos programas simplemente porque aquí los van a tener. Rector, mitos y realidades. Entonces, lo que se habla en la calle, las dudas que queremos aclarar. Porque hoy la institución universitaria deja de perder ese carácter de crear y de desarrollar técnicos en este momento histórico en el que el mismo presidente electo ha dicho, bueno, vamos a focalizarnos sobre los técnicos para que hagan carreras rápidas y que sean prácticas para la vida cotidiana. Esa primera afirmación es mito. Es decir, las instituciones universitarias pueden ofrecer programas por ciclos propedéuticos o programas a un solo ciclo, como la universidad tradicional. Lo que pasa, José Luis, es que hay profesiones, hay carreras que son muy complicadas, y en muchas de ellas no conozco la primera propuesta en Colombia de que sean estructuradas por ciclos. Porque hay programas como los que tenemos actualmente, o tenía INTEP actualmente, estructurados por ciclos, porque es fácil decir, bueno, ¿qué es lo técnico profesional de un ingeniero informático? Bueno, puede haber un técnico en una profesión auxiliar de ingeniero, un técnico en redes, y un tecnólogo en sistemas de información, y un ingeniero informático. El programa de administración agropecuaria, sí, puede haber un técnico en producción agropecuaria, un tecnólogo en gestión agropecuaria y un administrador agropecuario. Pero pensemos en otros programas. Derecho. ¿Qué es lo técnico de un programa de derecho? ¿Cómo se llamaría ese técnico? Hasta ahora no conozco el primer programa de derecho por ciclos. Arquitectura. ¿Qué es lo técnico? ¿Qué es lo tecnológico? ¿Qué es lo universitario? Pues ese es el título final, el arquitecto. Un licenciado en educación. Hay técnicos en educación, técnicos profesionales. No conozco un programa estructurado por ciclos. Un tecnólogo en educación. Además, que las necesidades también de titulación para acceder a algunos cargos o empleos necesitan o tienen unas características especiales en cuanto a la titulación. O tiene que ser licenciado para acceder a la carrera docente, pero no hablan de que puede ser técnico en licenciatura o tecnólogo, tienen que ser licenciado, y en algunas otras profesiones igual. Pensemos en carreras de las ciencias sociales, pensemos también en economía. ¿Qué es un técnico en economía o un tecnólogo? Incluso cómo se denominarían. La carrera de enfermería profesional. Ese es el desafío. El desafío es ese, es decir, aumentar la oferta académica del INTEP sin renunciar a nuestro pasado. El INTEP ha sido muy importante para Colombia y lo sigue siendo y lo va a seguir haciendo a través de programas técnicos, profesionales, tecnológicos y universitarios. Lo que pasa es que ahora vamos a ampliar
nuestro radio de acción en cuanto a oferta académica, ofreciendo además de esos programas técnicos, tecnológicos y universitarios, programas que son muy difíciles o no están estructurados por ciclos propedéuticos y que pues también, José Luis, hay que ser conscientes que los jóvenes de Roldanillo y de los sitios donde estamos, todos no van a querer la oferta que tiene el INTEP actualmente. Otros van a querer ingenierías, otros van a querer arquitectura, otros van a querer derecho. Ahora sí el INTEP va a atender las necesidades de los jóvenes que se inclinan por los programas por ciclos y de los jóvenes que necesitan también otro tipo de programas. Ampliar la oferta académica sin renunciar a lo que somos. Yo creo que eso lo define todo. Desde ese orden de ideas, y sigamos con los mitos y las realidades, rector, en el próximo semestre vamos a ver una nueva oferta, o cuándo vamos a ver esa oferta universitaria. Es decir, yo que estoy viendo esto en el Putumayo, en el Chocó, en Risaralda, donde está el INTEP, ¿significa que ya voy a ver ofertas en el próximo semestre de carreras universitarias? Bueno, José Luis, el tema del cambio de carácter, la resolución, como les dije ahora, se expidió el 19 de junio. A partir de allí hay cosas, entra un proceso de transición de institución técnica profesional a institución universitaria, y esa transición tiene muchas cosas. Transición en la imagen, es decir, el letrero. O sea, perdón que lo interrumpa, hoy ¿cómo le decimos? ¿INTEP o UNINTEP? UNINTEP. UNINTEP, desde el viernes 19 de junio, esa fecha quedará en la historia de la institución y de Roldanillo. Desde el 19 de junio somos institución universitaria de Roldanillo. Que todavía la gente pase, digamos, por el frente de la institución y todavía vea el rótulo Instituto de Educación Técnica y Profesional, pues ese tema desde los próximos días vamos a cambiar ya toda la parte... Página web, papelería, todo. Todo eso, pero también la parte legal, ¿no? Claro. En los diferentes entidades, en la DIAN, tenemos que cambiar la razón social, en los bancos. No es fácil. En el portal de contratación estatal, en el relacionamiento con todo el mundo, los gobernantes, la gobernación del Valle, la asamblea departamental, los alcaldes, todo el mundo debe conocer la nueva razón social del INTEP para que sepan pues que ahora somos institución universitaria. Pero sigamos con lo otro, lo que me está explicando. Por eso, y ahí, José Luis. Pero también dentro de esa transición viene el tema de los programas. Los programas que ya existen como INTEP, que ya existían como INTEP, eso hacen un traslado transparente a un INTEP. Es decir, los programas en Colombia de educación superior se rigen por un tema que lo llama el gobierno registro calificado. El registro calificado es como el permiso que le da el ministerio a los programas para operar. Es decir, todos nuestros programas actualmente tienen su registro calificado. Al pasar y cambiar razón social, el ministerio internamente hace el cambio. Entonces los programas que tenemos, contaduría, administración, etcétera, todos pasan de registros calificados de INTEP a registros calificados UNINTEP. Y los nuevos programas es algo que estamos construyendo y que deben de pasar por un tema de aseguramiento de la calidad del ministerio, donde pares académicos verifican los programas y finalmente les dan los registros calificados. Venga, déjeme la chivita, o soñemos, ¿cierto? Sí. ¿Qué carreras se le pasan por la cabeza? Yo sé que no es de 6 meses, puede durar años, pero ¿qué carreras se le pasan por la cabeza que pueda ofrecer un INTEP? Pero no solamente, José Luis, que pasan por la cabeza, sino que ya están siendo construidos los programas. Estamos en plena construcción del programa de medicina veterinaria, el programa de licenciatura en español e inglés, para hacer una articulación con la normal superior Jorge Isaac que tenemos acá y con también la normal Nuestra Señora de las Mercedes de Zarzal. Recordemos que los jóvenes que hacen educación para ser maestros en las escuelas normales, allí cursan hasta el grado 13, no grado 11 como los demás bachilleres, y no grado 13, que es formación complementaria, al final de los cuales quedan habilitados para continuar en una licenciatura con una institución de educación superior. Pues ya estos jóvenes no van a tener que buscar la licenciatura después de que salgan la normal en otra parte, en una capital, en Cali, en Pereira, en Armenia, sino que la van a tener aquí mismo, en el INTEP. Entonces, pues eso es una clara ventaja para ellos, porque aquí mismo, en los lugares de residencia, pueden
completar su licenciatura. Rector, ¿y las que se sueña? ¿Las que se sueña usted? Sí. No, en este momento el INTEP, en una alianza con la universidad, con la UCEBA, la Unidad Central del Valle del Cauca de Tuluá, desde hace 2 años está facilitando las instalaciones para que la UCEBA aquí ofrezca el programa de Derecho y forme abogados en convenio. Es decir, los titulan ellos, la UCEBA, pero nosotros facilitamos la infraestructura. Ahora, y eso quedó establecido pues en el convenio, cuando nosotros, al ser institución unitaria, podemos tener nuestro propio programa donde los que vamos a titular a los jóvenes somos nosotros. Entonces, porque es un programa también muy pedido acá. Rector. Fortalecer, sí, José señor. Luis, el tema de las ingenierías. Okay. Nosotros ya tenemos una primera ingeniería que nos aprobaron, que es ingeniería informática por ciclos, pero ahora también tenemos en curso y se están haciendo los estudios para el tema de ingeniería electrónica y a fortalecer la facultad que va a tener un INTEP, la Facultad de Ingenierías. Es decir, no se la está soñando, sino que la está ejecutando. Sí, señor, ya estamos en plena de eso. Además, que para el Ministerio solicitaba en el proceso de cambio de carácter para verificar cuál es el concepto que tiene la institución en cuanto al ofrecimiento de programas de un solo ciclo, exigen que a la par con que se radicara la solicitud de cambio de carácter, también radicáramos la estructura de un programa universitario de un solo ciclo, no por ciclos. Y nosotros presentamos el programa de negocios internacionales. ¿En un solo ciclo? En un solo ciclo. Negocios internacionales, en Roldanillo y en todo es, pues que no es solamente Roldanillo, lo que pasa es que se me ha olvidado, rector, ya no es un ente de carácter municipal, sino es un ente de carácter ni siquiera departamental, nacional. Sí, y ese ha sido el gran impacto. Rector, hablemos del bolsillo porque ahí me dicen, el INTEP, yo estudié en el INTEP, le digo 2 semestres, estudié administración de empresas, pero era muy accesible, es decir, económicamente la gran fortaleza del INTEP es que es muy accesible frente a otras grandes universidades, las grandes, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, las carreras las más privilegiadas, las mejores, medicina, las ingenierías, es muy difícil entrar, es muy berraco entrar, por el volumen de personas, porque entran personas que han sido mejor formadas, y además el costo, yo me acuerdo, o no sé cómo esté hoy, el bolsillo. El carácter de pasar, y hablando de los mitos y verdades, de pasar de ser un instituto a un instituto universitario, ¿va a incrementar el costo de la matrícula o va a ser accesible? Mito también, José Luis, porque recordemos que la gratuidad en la matrícula para las instituciones de educación superior públicas ha quedado como una política que se ha dejado, este gobierno como política, y como política pues debe continuar. De los 8.593 estudiantes que actualmente tiene el INTEP, en el primer periodo académico de este año, ni uno solo de esos 8.593 pagó costos de matrícula, porque el reglamento operativo de la política de gratuidad dice que acceden a la gratuidad en la matrícula en las instituciones de educación superior pública quienes cumplen los requisitos de pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, estratos socioeconómicos, o a los grupos A, B o C del CISBEN 4, que es toda la población que nosotros tenemos. Entonces esperamos que esto se mantenga y por lo tanto seguir garantizando la gratuidad, que ahora va a estar ampliada con los últimos 2 decretos que expidió el gobierno nacional, de gratuidad en los derechos de inscripción y gratuidad en los derechos de grado. Perdón que le hable tan coloquialmente. Entrar en ingeniería electrónica en la Universidad del Valle del Cali es solamente las grandes mentes tienen acceso. Es muy complicado entrar a el INTEP, es decir, los exámenes de admisión son muy fregados, muy duros. ¿O cómo hacen ese filtro? Muchos estudiantes se quedan por fuera del sistema por ser muy exigente en la entrada al INTEP. José Luis, la ley 30 de 1992, vuelvo y me refiero a ella, Ley de Educación Superior, habla y establece, y la Constitución Nacional también establece la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria es la capacidad que tiene una institución de educación superior de autorregularse, autoadministrarse, de generar sus propias normas, de generar sus propios programas,
Nosotros podemos crear un programa y le podemos dar la denominación que queramos a ese programa, y no debería haber ningún problema ni siquiera con el nombre de ese programa, por cuanto eso apela a la autonomía universitaria. Entonces, la autonomía universitaria es la que nos va a permitir que la institución pueda tener y administrar su parte académica de la manera en como vea que es la necesidad del propio entorno, porque yo pienso también que los programas tienen que ver y responder a unas necesidades propias del entorno. Y el entorno de Roldanillo, del Valle del Cauca de Colombia, es un entorno que es cada vez más global. Por lo tanto, necesitamos fortalecer los programas hacia el área de la ingeniería, hacia el área de la inteligencia artificial, hacia todo eso, y a los programas otros darles un componente de esos temas para que los estudiantes tengan una globalidad y que los currículos sean lo suficientemente pertinentes y sean currículos internacionales también. Rector, una infidencia que me dio en el off the record que estábamos charlando antes, sí. Y es que el vicepresidente actual, el doctor Restrepo, José Manuel Restrepo, en algún momento en uno de sus productos de estudio, en sus libros, citó al INTEP. Sí. Cuénteme cómo es eso que el vicepresidente tuvo como modelo de estudio al INTEP en su momento. Así es, José Luis, pues tenemos gratos recuerdos, y yo personalmente tengo gratos recuerdos del doctor José Manuel Restrepo Bondano, quien en su momento, cuando hizo ese estudio, era rector de la Universidad del Rosario, y allí hizo un estudio para la escritura, un producto de un libro, y el tema era la gobernanza y la gobernabilidad de las instituciones de educación superior en el país. Y él lideró el grupo que hizo y escribió ese documento, que ha servido de suma importancia para ese tema tan candente como es la gobernabilidad, los roles de los consejos directivos, los roles de los consejos académicos al interior de las instituciones, todo ese tema. Entonces ellos, el grupo liderado por el doctor José Manuel Restrepo Bondano, escogió varias instituciones de diferentes tipologías en Colombia para hacer el estudio, porque la gobernanza de una no es exactamente igual a la de la otra. Entonces escogió instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, instituciones públicas, instituciones privadas, para mirar cómo esas instituciones pues tenían y manejaban y operativizaban el concepto de gobernanza y de gobernabilidad. Pues una de ellas, de las instituciones técnicas profesionales seleccionadas públicas, fue el INTEP de Roldanillo. Él estuvo personalmente aquí en el INTEP entrevistándonos a varios de los funcionarios para mirar el modelo de gobernanza. Después salió a la luz pública el libro que en mucho tiempo ha servido como referencia a los modelos de gobernanza y de gobernabilidad en la educación superior. Y bueno, para nosotros fue un honor tener esa referencia y servir, digamos, para ese estudio. Y ahora, pues, lo es más importante, dado que su autor hoy es el nuevo vicepresidente del país. Bueno, saliéndome un poquito del guión y ya para ir finalizando esta entrevista, rector, las carreras de hace 5 años seguramente no van a ser las carreras de los próximos años. Sí. ¿Cuál es el desafío de una institución como un INTEP para tener esa capacidad de transformación? Es decir, lo que va a estudiar mis hijos en 5 o 6 años no tengo ni idea qué va a hacer. Ajá. Entonces, ¿cómo atemperarse, cómo acoplarse, cómo llenar esas necesidades hoy que tiene la sociedad con estas carreras universitarias? Sí. Cuando nosotros tuvimos la asesoría de la Sociedad Francesa de Exportadores de Recursos Educativos, por ahí en el año 2004-2005, y que se implementó, o el proyecto fue implantación y puesta en marcha de un centro piloto de educación técnica y tecnológica en Colombia, con la experiencia réplica de la experiencia francesa. Los franceses decían, en ese momento, ahora es todavía muchísimo más vigente, hace 22 años, que las competencias vigentes en la construcción de ese tema de la palabra competencias, que es cómo desempeñarse eficientemente
o cómo llevar ese componente académico, lo que los muchachos aprenden en el aula, cómo hacerlo valederos ya en un sector productivo, validado por el propio sector productivo. Entonces decían ellos que tradicionalmente se había dicho que la competencia era una tríada de cosas: el saber conocer, o el saber ser, el saber saber, el saber hacer, es decir, poner ese saber en práctica, y el saber ser, tan importante para Colombia, que los muchachos sean personas que tengan ética, que tengan valores, que tengan principios. Pero además decían ellos que esa tríada se debía complementar con otro saber que ellos lo tienen muy claro allá, que es el saber devenir. Y cuando ellos dicen saber devenir, es que a los jóvenes y las instituciones tienen que tener un poder anticipatorio, José Luis. Es mirar y no quedarse con lo que ven en su entorno local y global ahora, en el 2026 y en el 2027, sino que ir también mirando cuál puede ser el futuro, lo que tú dices que le espera a Roldanillo, al Valle del Cauca, a Colombia, al mundo entero, a 5 años, a 10 años, a 50 años. Y tener el poder anticipatorio de decir, bueno, tenemos que, frente a ese poder anticipatorio y a ese saber devenir, comenzar a buscar y formar y proponer carreras que atiendan a ese futuro, que el futuro ya es ya. Rector, pregunta fregona. Si cambia de instituto a universidad, ¿eso significa que van a recibir más recursos de parte del gobierno nacional? Porque es importante el recurso humano, pero también el recurso monetario. Claro. ¿O tienen que ir ustedes a luchar, a buscar estos recursos para crecer? Bueno, nosotros, el INTEC ha sido un privilegiado. Hemos podido incrementar la cobertura de estudiantes. Ahora tenemos casi 9.000. Yo creo que este año, con el ingreso nuevo a segundo periodo, nos estamos acercando a los 10.000 estudiantes. El INTEC fue referenciado por un artículo del Ministerio de Educación Nacional como la quinta institución de más alto crecimiento en cuanto a número de estudiantes en Colombia, independientemente de su tamaño. Pero en cuanto al ingreso de estudiantes nuevos, la generación de programas en otras regiones del país, el INTEC ocupa el quinto lugar de crecimiento. Eso es un honor absolutamente, porque es que somos una institución de un municipio pequeño, no somos una institución de una ciudad grande. ¿De 40.000 habitantes? Somos de una institución de un municipio de 40.000 habitantes, no somos una institución de Bogotá, de Medellín, de Cali. Entonces, decir que es la institución la quinta de más alto crecimiento es muy agradable oír eso. Pero paralelo con eso, el presupuesto de la institución ha crecido de manera exponencial. El presupuesto ha crecido porque al haber más estudiantes también llega más plata de matrícula, y al haber más estudiantes y haber más regionalización, que es la presencia viva del INTEC en las regiones, hay más recursos de los entes locales, de los entes departamentales, más personas y más empresas quieren hacer parte del INTEC. Llegan más proyectos porque a medida que la institución va mostrando robustez, también hay una sensación de confianza en la institución, y eso hace que podamos acceder a otros recursos, tanto nacionales como de cooperación internacional. Entonces, todo esto es como un círculo virtuoso, en el sentido de que a mayor crecimiento de la institución se van generando elementos que nos van a permitir crecer más en nuestro presupuesto. Para hacer la solicitud de cambio de carácter, el Ministerio pues exigía una cantidad de factores que debíamos de sustentar, y uno muy importante era la parte financiera. ¿Con qué recursos el INTEC iba a soportar lo que estábamos proponiendo en nuestro plan de desarrollo? Allí hicimos todo el esbozo año tras año, 2027, 2028, hasta la fecha donde llega nuestro primer plan de desarrollo de un INTEC, y soportando cada uno de las acciones que vamos a hacer con recursos y presupuesto. Y lo más importante era que había que colocar de dónde decíamos nosotros que iba a salir el recurso. Entonces son recursos del Estado, nacionales,
recursos departamentales, recursos municipales, recursos de proyectos, recursos de alianzas, recursos de toda parte, recursos propios, etcétera. Entonces estamos preparados para ejecutar ese primer plan de desarrollo. Yo sé que se lo pregunté en la primera entrevista, pero quiero retomarlo porque esto da mucho contexto sobre el crecimiento del INTEP y ya para terminárselo, se lo aseguro. ¿Cómo un municipio de 40.000 habitantes tiene 10.000 estudiantes matriculados? Y esto se lo pregunto porque es un dato duro frente al proceso de expansión del INTEP. Explíqueme como si fuera un niño de 9 años, cómo se expande y me explica eso. Es la política de regionalización de la educación en Colombia. Sí, cuando en los albores de la institución, pues, el flujo de estudiantes en el INTEP era, unos salían cuando se graduaban y otros iban ingresando a primero, pero entonces eso era constante, salían unos y ese hueco que quedaba por la salida de unos estudiantes que no volvían a la institución se tapaba, digámoslo así, con los primíparos. Pero entonces si lo dejábamos solo en Roldanillo, la población del INTEP iba a estar constante. Yo recibí en el 2013 la institución con 840 estudiantes. Hoy a 2026 tenemos 8.593. Quiere decir un incremento en la población casi de 10 veces, sí, de más de 10 veces, pero por el tema de la regionalización. Y vuelvo y repito, si el INTEP se hubiera quedado con su foco en Roldanillo, pues lógicamente de 1.000 estudiantes no estaríamos. Pero el INTEP fue comenzando a generar alianzas, a generar sinergia con las alcaldías municipales, con la gobernación del Valle, de tal manera que el INTEP ya no fuera solicitado, o el querer era que los muchachos de otras partes del sur del Valle vinieran a Roldanillo. Eso era imposible, pero ¿qué tal hacerlo al revés? Que el INTEP fuera a los sitios donde estaban esos muchachos. Comenzamos con el proyecto de regionalización, en primer lugar apoyado por la gobernación del Valle en su momento, para facilitar, y las alcaldías municipales que pedían, bueno, yo quiero el INTEP pero en mi municipio, no que los muchachos nuestros tengan que ir a Roldanillo. Así fue como comenzamos a llegar a los municipios y comenzó a generarse este tema. Y otra política que tampoco, pues lógicamente, al llegar a un INTEP no va a desaparecer, sino que la vamos a fortalecer, es que el tema, o una de las estrategias hoy en día para el acceso a la educación superior, es que no solamente accedan a la educación superior como hace años, cuando yo estudié, que accedíamos era solamente los que éramos bachilleres y hubiéramos presentado las pruebas CITES. Ahora llegó el programa de educación superior en tu colegio, queriendo decir que los jóvenes desde antes de que salgan del colegio ya están estudiando educación superior. ¿Cuántos tienen bajo ese modelo? Casi 2.000. Okay. Estudiantes de los 8.000 son de educación superior en tu colegio, que cuando están ellos en grado 10º y 11, no solamente han iniciado educación superior, sino que la terminan cuando terminan grado 11. Es decir, que cuando ellos se titulan doblemente como bachilleres y como técnicos profesionales. Pero para eso hay que tener programas técnicos profesionales. Por eso es que el INTEP no va a suprimir sus programas de formación por ciclos, empezando por el técnico, porque ese le da la entrada a los jóvenes que todavía no terminó el bachillerato a la educación superior. Entonces yo creo que ese ha sido el éxito, el mostrar el INTEP a nivel regional, a nivel nacional, y ya después de todo esto y de ver los resultados que hemos conseguido en el Valle del Cauca, pues ya llegaron las propuestas de llevarlos a otras regiones del país. Risaralda, estamos en Pereira, en el Quindío, en un municipio priorizado por el gobierno nacional, Buenavista, en el Chocó, en 5 municipios del Chocó, en 4 municipios del departamento del Meta, en el Guaviare, en la capital, San José del Guaviare, en la capital del Amazonas, Leticia, y en el municipio de Pitalito, Huila. Okay. Entonces eso hace parte de la expansión con responsabilidad que está haciendo el INTEP, pero también el compromiso social, un elemento diferencial de las instituciones de educación superior en general y más las públicas, es el compromiso social, es decir, llevar la educación
a las regiones donde tradicionalmente no ha habido educación superior, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ahí lo tienen ustedes, todo el proceso de INTEP a UNINTEP. Germán Colonia, rector de esta institución educativa, algo asombroso, un municipio de 40.000 habitantes que tiene una oferta casi de 8.000, 9.000 habitantes cada año. Algo asombroso, replicado, que lo estudió el vicepresidente actual. Entonces, los invitamos para que nos acompañen en una próxima emisión de Protagonistas en Vivo. Feliz resto de jornada.